Gracias por el recordatorio. Ok, ahora sí. Bueno, buenas tardes. Ahora sí ya está la grabación funcionando. Entonces, como les decía, módulo 5, semana uno, vamos a abarcar lo que es el tema de metrología y vamos a empezar a ver algunos conceptos, como les mencionaba hace unos minutos. Vamos a ver la importancia, bueno, qué es el concepto básico de la metrología, la importancia de algunos tipos de metrología. Vamos a ver conceptos. Vamos a ver algunas definiciones, vamos a hablar de calibración que entra en esta parte tan importante. Vamos a hablar algunas de las unidades básicas del sistema internacional y finalmente vamos a tener ahí una pequeña tabla, ¿verdad? Que es como el resumen de lo que es la equivalencia decimal de los prefijos del sistema internacional, que es algo que sí es importante que empiecen a, a conocerla e interpretarla correctamente. Entonces, la idea es poder entrar hoy, ¿verdad? De la parte más simple de la metrología y de ahí vamos a ir avanzando durante este módulo un poquito más en profundidad. Em, ok, entonces ahora sí. Les comentaba, ¿verdad? Que parte de lo que es la metrología es todo aquel campo que está, o campo de conocimiento relacionado a temas de medidas, temas de sistemas adoptados y instrumentos usados para efectuar o interpretarse. Abarca temas teóricos como experimentales o prácticos y dentro de esos campos que abarca la metrología vemos las unidades de medida y sus patrones, vemos el tema de las mediciones y también aquí entra el tema de los instrumentos de medición. La importancia del por qué la metrología eh, y nos permite poder obtener medidas exactas y confiables. También es un requisito que es fundamental para toda empresa en donde se regulan por diferentes entes y la metrología no es la excepción. También la base de los conocimientos científicos, el desarrollo de la tecnología, la automatización de la industria y la normalización es otra de los aspectos del por qué es importante la metrología. Es muy necesaria en todos los procesos. em, Vamos a ver, están consultando. Ok, ok, listo. Eh, Como les comentaba, también es muy necesario en los procesos productivos, mucho tema de investigación en transporte, en la comunicación, y cuando hablo de temas productivos también entra aquí todo el tema de experimentos o ¿verdad? Todo aquel tema de lo que hablábamos en la parte productiva de aquella cadena de producción como tal. Y también la importancia de una metrología correcta es que asegura una protección tanto a la salud y, y al ciudadano y como los intereses del consumidor e inclusive del país. ¿Ok? Algunos tipos de metrología. Tenemos metrología científica, tenemos metrología legal y metrología industrial. La científica es toda aquella, ¿verdad?, que se realiza para poder, como lo dicen, más que todo temas experimentales y a través de ella, pues, desarrollo de patrones e instrumentos de medición. La legal, que son todas aquellas que se prescriben, que es un requisito, es un requerimiento que deben de realizar. Y la industrial, que es toda aquella competitividad a través de la mejora de las mediciones. Un poquito más de la parte de mejora continua. Y aquí empezamos un poquito, ¿verdad? A lo que va siendo ya el concepto como tal de la metrología. Y una de las cosas importantes es el medir. Y el medir es cómo usted le permite, a través de algún instrumento, evaluar una magnitud y poder relacionarla con otra magnitud, ya sea de una misma especie, que se adopte como una unidad, para saber cuántas veces cabe en ella. Entonces, como podemos ver ahí, podemos decir que eso es como un pedacito de madera en donde pues se está realizando una medición y en la cual podemos observar que tiene una medición de 7 centímetros. Em, Algún ejemplo, ¿verdad? La magnitud, es la longitud y la unidad en este caso es el metro. Entonces básicamente la magnitud, la longitud del objeto y la unidad que estamos utilizando es un metro. Entra la medida.
¿verdad? Que es aquel resultado que tenemos de la evaluación de la magnitud. La magnitud básicamente es esa medida que obtenemos y que va a indicar cuántas veces se repite el patrón. Entonces aquí vamos a hablar en el ejemplo. La magnitud, como les comentamos, del instrumento, estamos viendo la longitud, esa va a ser la magnitud. El patrón, estamos utilizando un metro, que se puede traducir en el instrumento como tal. Y en este caso, pues el resultado es 3.2 metros. ¿Ok? Algunas de las definiciones, el patrón de medida, eh, que es básicamente lo que se materializa, algún dispositivo de medición o algún sistema que esté destinado a definir o realizar o conversar o inclusive reproducir una unidad, ya sean varios valores de una magnitud o comparándolos con otros instrumentos de medición. Eso es un patrón de medida, es decir, pues yo llego, tomo una medida, entonces esa medida luego yo la voy a poder comparar con otros valores o otros instrumentos. Entonces obtengo un valor inicial en el cual luego realizo una comparación básicamente. Y la incertidumbre de una medición, pues es la que se caracteriza básicamente en un campo de valores dentro del cual el valor verdadero de una magnitud medida y básicamente acá lo que vemos es la dispersión de los resultados de medición dentro de un rango de errores límites. Básicamente una especificación que está establecida como tal. Eso es la incertidumbre de una medición. Y acá entramos en una de las partes súper importantes, muy conocidas también en el ámbito laboral, en donde tenemos y trabajamos todos los días con instrumentos en el cual pues son calibrados. Y acá pues el concepto de calibración es básicamente hay una serie de condiciones específicas que puede tener ya sea un equipo, un objeto o llámese un dado o llámese algún tipo de instrumento que sirva para un proceso en el cual eh, la calibración lo que permite es establecer condiciones específicas y eso como una etapa inicial y una relación entre valores y sus incertidumbres. Entonces básicamente se asocia con lo que son los patrones de medida y por ende corresponde a las indicaciones a las incertidumbres asociadas. Y como una segunda etapa, se utiliza toda esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. Entonces, resumen, la calibración básicamente son condiciones que vamos a establecerles a un equipo para ponerles un ejemplo y en el cual vamos a obtener patrones de medida y luego vamos a tener incertidumbres asociadas. Y luego lo que se busca a través de pues la calibración es básicamente tener una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. Eso va siendo la calibración. Y el ajuste de un sistema de medida, pues es el conjunto de operaciones que por ende de un sistema de medidas va a proporcionar indicaciones prescritas que ya son establecidas y que van a corresponder a valores que vamos a medir a nivel de magnitud. Y acá vamos a ir conociendo un poquito, ¿verdad? De esto quizás lo hemos visto durante mucho tiempo. Son unidades básicas del sistema internacional en donde por lo general nosotros cuando vemos algún documento o interpretamos algún plano, pues se utiliza esta simbología y entonces para explicarles un poco a nivel de magnitud va siendo como aquello que vamos a medir. La unidad es con qué lo vamos a medir y el símbolo es cómo se representa esa unidad. A nivel de magnitud, pues la longitud, que básicamente va siendo el largo de un objeto o todo aquello que estemos midiendo, pues cuando decimos longitud es hacia lo largo o es el sinónimo de lo largo. Usualmente utilizamos una unidad de medida que es el metro y es representada por la m minúscula. La masa, ¿verdad? Que también eso lo manejamos a través del kilogramo y su símbolo es kg, ambas minúsculas. Luego tenemos el tiempo, que su unidad de medida es el segundo y por ende el símbolo es S minúscula. Luego tenemos la corriente, que es el ampere y el símbolo es la mayúscula. La temperatura termodinámica, que es el Kelvin, y lo vemos como una K mayúscula. Tenemos la intensidad luminosa,
que básicamente acá lo que aplica es el tema de la unidad de candela y lo vemos con el símbolo CD minúscula. Y finalmente vemos la cantidad de materia que es el mol y el símbolo se mantiene igual a la unidad, es MOL en minúscula. Bueno, pues a nivel de masa es todo aquello que compone, ¿verdad? Un objeto y utilizamos el kilogramo y la unidad de medida es kg. Estos son más de los más comunes. Lo que está en los patrones de medidas del metro, ¿verdad? Entonces acá es como se mide la longitud, son utilizados desde el 89, perdón, hasta 1960 y están pues compuestos en una aleación básicamente de platino y de iridio. Entonces ahí vemos unos ejemplos de qué sería la longitud y de nuevo, ¿verdad? ¿Cuál es su unidad y cuál es su símbolo? Ahora, ¿por qué es que existen las unidades básicas del sistema internacional? Entonces, básicamente el metro se definió como la longitud de una trayectoria que recorría la luz. Esto en el vacío, un lapso, ¿verdad? Básicamente son valores en el cual estamos hablando que son de uno entre 299.000.000.000, 792.458 de segundos, en donde es un 17 básicamente a la A y esto básicamente lo define la Conferencia General de Pesas y Medidas en 1983. Después, este es como el valor en el cual pues, se contempla en cómo, ¿verdad? Se obtiene la medida, la unidad de medida del metro. El kilogramo, lo que se definió acá fue como la masa igual a la de un prototipo internacional, ¿verdad? Entonces toman como un prototipo internacional de 1 kilogramo y en este caso pues un a la A o un 3 a la A, que es el margen que tiene y se lleva igual de nuevo la Conferencia General de Pesos y Medidas desde el 89 al 901. Básicamente lo que ellos buscaban es estandarizar un solo valor para que eventualmente si alguien utiliza 1 kilogramo, pues esté midiendo lo mismo aquí o en China o en Japón o en otro país como tal. Entonces, básicamente ese era el patrón que buscaban. A nivel del segundo, pues lo que se definió fue la duración. En este caso, son 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos de los niveles hiperfinos del estado y básicamente se basa en el átomo de cesio. Algo de comer. ¿Que no viene a comer, verdad? No, voy a ver Alguien tiene el micrófono abierto y se lo pueden mutear. que voy a ver qué hago. No, a ver qué hace. ¿Qué va a hacer? ¿Qué? Déjame ver si De puedo comer, no me está escuchando. Digo que mutear. tengamos sexo. Desenfrenado. No, ¿y usted dónde? Ok, ya sé, no sé, creo que ya logré mutearla. Chicos, es importante que tengan su micrófono en silencio, ¿verdad? Porque a veces escuchamos cosas que no queremos escuchar, entonces, para que porfa se aseguren de tener sus micrófonos apagados. Como les comentaba, eh, el segundo se define como la duración, ¿verdad? De los 9 billones que les comentaba y básicamente es el patrón que se utilizó, igual nuevamente a través de la Conferencia General de Pesas y Medidas. Esto ocurrió desde el 67. Y el ampere, que básicamente es representado por la letra A mayúscula, aquí lo que define es aquella intensidad de la corriente constante entre dos conductos paralelos. Se definió una longitud que fuera infinita, de sección circular, que fuera despreciable, colocados a 1 metro de distancia entre sí en el vacío y eso lo que produciría era básicamente que esos dos conductores pues igualaran el 2x 10 a la menos 7 newton por metro de longitud. Entonces esto es un poquito, ¿verdad? Tal vez los conceptos en los cuales se definió cada uno de ellos son un poco, ¿verdad? Extraños o de qué me están hablando, pero básicamente es parte de cómo, ¿verdad? A través de la Conferencia General de Pesas, pues se tenía que estandarizar, ¿verdad? Para que esto se utilizara
y por eso es un sistema internacional, ¿verdad? Para que eventualmente, pues la medida que se tomara aquí o en otro lugar fueran exactamente las mismas. Tenemos el Kelvin, que básicamente es definir la fracción de 1 entre 273,16 de la temperatura. Esto básicamente termodinámica del punto triple del agua. Entonces, de nuevo, esto fue desde el 67. Luego está el mol, que es la cantidad de materia que contiene tanto lo que son las unidades elementales como los átomos. Y la candela, que es representada por CD, que define la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia de 540 x 10 a la 2. eh, y lo que permite ahí básicamente, pues de nuevo, es estandarizar a través de la Conferencia General de Pesos y Medidas de 1979, que se definió el tema de la candela como tal. Y algunas de las reglas que tenemos, ¿verdad? Para el uso de las unidades del sistema internacional, principalmente es la coma, es súper importante. La parte decimal siempre se separa por una coma. Aquí algunos ejemplos, por ejemplo, 45,67 metros, 5,874 metros. Entonces siempre vamos a separar la parte decimal con una coma. El espacio es una de las cosas súper importantes para lo que es el sistema internacional. Y acá es, si la cantidad tiene muchas cifras, se puede utilizar un espacio cada 3. Y acá les muestro algunos de los ejemplos. Entonces, como podemos ver, esto es un valor bastante amplio. Entonces, lo que se hace, ¿verdad? Es empezar a separar los valores eh, de 3 en 3 como tal. ¿Ok? Luego tenemos algunas de las reglas para el uso del sistema internacional, que es el redondeo. Entonces, llevamos la coma, el espacio, ahora el redondeo. Si el primer dígito, esto es mucho lo que vimos en el curso anterior, en donde el redondeo aplica cuando es mayor a 5 hacia arriba y cuando es menor a 5. En este caso, si el primer dígito eliminado es menor que 5, entonces aquí está el ejemplo. 5 cifras, en este caso tenemos 45, 67, 235. Y aquí lo que se hizo fue, ¿verdad? Eliminarse los últimos dos dígitos como tal. Es decir, quedamos a 5 cifras. Esa es una de las reglas. Si lo vemos en 4 cifras, si lo vemos ahora, igual, siempre aplica de que el 5, si el último valor es menor a 5, básicamente conservamos el mismo número. Podemos hacerlo a 4 cifras o a 5 cifras. Si el primer dígito eliminado es mayor que 5, en este caso a 3 cifras, como lo podemos ver, aquí no es mayor, entonces conservamos, perdón, el 7 sí es mayor a 5, entonces lo que hacemos es redondeamos el 6 a 7 y quedamos en 47, 45,7, perdón, a nivel de lo que son 3 cifras. Y también a nivel de 2 cifras, pues este es un poco el más común que vemos, en donde redondeamos para quitar todos los decimales. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Básicamente el redondeo va a aplicar, las cifras se las van a indicar y eventualmente pues se aplica si es mayor a 5 hacia arriba y si es menor a 5 pues se mantiene. Y aquí está un ejemplo, ¿verdad? Si el primer dígito eliminado es igual a 5, entonces acá lo que tenemos es a 6 cifras, perdón, a 6 cifras y vemos acá el ejemplo a continuación, ¿verdad? Básicamente aquí, cuando es igual a 5, lo que hacemos es elevarlo. ¿Cuáles son otras de las reglas que tenemos para el sistema internacional? La multiplicación. Entonces siempre vamos a utilizar la X en minúscula. Aquí está un ejemplo. 65,32. En este caso la unidad es M minúscula de metros por 3,76 M de metros. Y una de las cosas, ¿verdad? Que normalmente vemos o que inclusive los teclados lo tienen es el valor como de un asterisco.
Para el sistema internacional no es válido, utilizamos la X minúscula para representar lo que es la multiplicación. Tampoco el punto. Y también lo que son los múltiplos exactos del 10, pues se pueden escribir directamente potencia. Entonces, en este caso, ¿verdad? Tengo un valor, ¿verdad? Que son 10 millones. Entonces, lo que yo estoy haciendo en este caso, pues elevo la cantidad de ceros al número que tengo, conservando, ¿verdad? Que son los múltiplos exactos del 100, que básicamente los podemos hacer de una vez en potencia. Esto lo vamos a ir viendo, inclusive hay una tablita que al final les quiero compartir para que se vayan relacionando con eso, porque si la vamos a utilizar en las siguientes clases. Esto es para no tener que escribir, ¿verdad? Todos los ceros, es una manera de representarlo. El 10 a la 8 en este caso. Aquí está otro ejemplo, ¿verdad? Que es en este caso 10 a la 6, perdón, representando igual todo el tema de lo que es en potencia. Alguna de la correcta escritura, ¿verdad? Que tenemos que tener. Todos los nombres siempre son en minúscula. Eso es súper importante. Entonces, que se contemple y se contempló dentro del sistema internacional. El metro, el kilogramo, el newton, nunca debemos escribirlo en mayúscula. Siempre va en minúscula. Y el único que sí es permitido es que el Celsius coloquemos la C mayúscula. Algunas traducciones que se permiten y otras que no. Aquí lo que tenemos es el metro, meter o metro en este caso. El kilogramo, que es el kilogram o el kilogram. Y otro de los puntos importantes es que siempre vamos a digitar un espacio entre la cantidad y el símbolo o nombre de la unidad. Entonces aquí vemos un ejemplo, 6,0 metros, respetando el espacio y no colocándolos. Seguido es parte de verdad del sistema internacional y todo lo que se estandarizó. Y aquí podemos ver otro ejemplo. No se puede utilizar pegado, no se debe escribir la unidad pegada. No se puede abreviar los nombres de las unidades. En este caso, eh, 2,4 metros, no podemos colocarles el MTS, ¿verdad? Porque ya la unidad no debe cambiar, es estandarizada. Tampoco se pueden utilizar siglas, en este caso como lo ven ahí, el 3 centímetros cúbicos, no lo podemos hacer con 3cc, debemos utilizar la medida correcta. Y algún otro ejemplo ahí de lo que son básicamente las siglas. La puntuación al final no es necesaria, no debemos colocar ningún punto al final ni ninguna coma. Y finalmente, ¿verdad? Hijo, ya, fuimos súper rápido. Y finalmente, esto es parte de lo que yo les quería explicar, ¿verdad? Cómo a través de la equivalencia decimal de los prefijos del sistema internacional, esta tablita la vamos a estar utilizando mucho porque es cuando definimos cómo colocar el número en potencia. Entonces, por ejemplo, ahora estamos viendo este valor como tal, que la equivalencia decimal a nivel de colocándolo en potencia es 10 a la 6. Entonces, este es mega, se representa por M mayúscula. Y aquí entran también los símbolos a nivel de lo que es la equivalencia. Entonces, es posible, ¿verdad? Que desde ya vayan practicando esa tablita porque por lo general lo que sí vemos nosotros es decis, centi, milis y mucho nanos. Me parece que es como lo que más se escucha, pero eventualmente existen muchas más que vamos a estar poniendo en práctica en las siguientes clases. Como les decía, la clase de hoy es muy básica, muy teórica. eh, para irlos introduciendo un poquito, ¿verdad? En el sistema internacional, las cosas que son permitidas, lo que no es permitido, algunos de los conceptos básicos y vamos a ir desarrollando un poquito más todo el tema de la metrología. La metrología, ¿verdad? Como les decía, tiene sus factores importantes
como lo es la calibración, es una de las cosas que son muy relevantes, como lo decíamos ahora también. La importancia que tiene una metrología de poder realizar medidas exactas y confiables por temas de requisitos, inclusive por temas de mejoras o automatización, y también muy utilizada para lo que son procesos. Y eventualmente, pues eso lo que permite también es pues cumplir y proteger a la salud, ¿verdad? Eventualmente utilizamos las medidas casi que diarias para nuestras rutinas como tal, inclusive en nuestros trabajos. Lo vemos mucho en los medicamentos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hay un jarabe o algo así que debemos cumplir con una unidad correcta. Y básicamente, muchachos, como les decía, la clase hoy era bastante cortita, eh, muy puntual, no quería extenderme mucho con los conceptos, realmente son conceptos y muy teóricos que tienen que repasarlos y eventualmente pues y para poder ir comprendiendo un poquito, ¿verdad?, cómo funciona la metrología. Entonces, eh, si no hay más, ya con eso estaríamos. Ok. Entonces, más bien les doy el regalo las siguientes 2 horas y media por si quieren hacer el examen de una vez, ya está habilitado. Y bueno, ahí vamos a ir entrando un poco más en detalle, como les decía. Porfa, repasen esto. Es importante que vayan entendiendo los conceptos, los vamos a estar utilizando. Entonces, para que se vayan familiarizando con la equivalencia decimal. ¿Ok? Con eso estaríamos, muchachos. Buenas Muchachos. noches, que descansen. Estén bien, hasta luego.